el estilo de pensamiento del hombre caribe. Esa expresión de Ludwig Fleck, un médico microbiólogo de mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, que parece ser que es el verdadero autor del concepto de paradigma que luego usó, parece ser no, es, que luego usó Thomas Kuhn. Yo quisiera que te comprometieras un poco, Jairo, con la búsqueda de ese estilo de pensamiento que a mí me parece que el Caribe lo tiene y que a veces ni siquiera sabe que lo tiene, porque los mismos hombres del Caribe, la misma gente del Caribe, a veces menosprecia a sus hombres que están ahí de carne y hueso, y luego cuando los europeos le dan el aval, o aquí en la costa, cuando los cachacos le dan el aval a los costeños, entonces es cuando los costeños valen. Yo quisiera preguntarte desde la universalidad más sana del mundo, ¿a dónde va o a dónde iría o apunta el psicoanálisis en la cabeza de un hombre como tú, que de alguna manera se desmarcó de ese universo en donde nosotros nos conservamos? Yo soy muy freudiano en ese sentido, yo soy, si se vale, todavía no, lo único que realmente hago después de muchos años de trabajo en el diván y el esfuerzo inmenso de estudiar a Lacan sistemáticamente acá con Isabel Prado, nuestra directora de seminario. Jairo, ¿tú crees que hay esperanza? Digo yo que, pues yo me quedo en el campo de la clínica porque todavía soy médico y sigo siendo médico y lo único que soy es médico. Solo que como médico general creo que hay una sospechosa relación entre el significante lacaniano y en los nombres de los puntos de acupuntura china antiguo. Y me valgo de la escucha psicoanalítica y de ahí me paro y pongo el punto. Es una manera de sesgar, si se quiere, en psicoanálisis, pero en la medicina general es bienvenida la sabiduría psicoanalítica, porque le permite a uno escuchar al paciente, saber de él, y todo esto en la clínica creo que es una gran innovación que de alguna manera me tocaría a mí decirlo. Pero en el campo en que tú estás, sí podremos o podríamos pensar en un estilo caribe, de naturaleza caribe para el psicoanálisis, o al menos para no encajarnos tanto en la cuestión que tiene que ser psicoanálisis, ¿no? En el universo o en la teoría o en el pensamiento que tenga que ver con la subjetividad de este pueblo. Yo creo que sí, es más, el pueblo colombiano. Lo hacemos hasta sin reconocerlo, hasta lo hacemos así. Acá hay una manera de pensar, no solamente psicoanálisis, hay una manera de pensar todo el conocimiento universal. Aquí en el Caribe. Claro. Y no solamente en el Caribe, incluso en Colombia o en Latinoamérica también podemos pensar como ese continente de cierta manera que no hemos querido reconocer. Y se me vino a la mente Octavio Paz en México con todo lo que hizo de la literatura universal con la mexicanidad, algo así. Ajá. Pero se me viene a la mente, bueno, para contextualizar un poco más, eso que intentó hacer Estanislao Zuleta. O incluso el mismo José Francisco Socarrás, a pesar que era un psicoanalista ortodoxo de una escuela ortodoxa como la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y la IPA, tú ves trabajos de José Francisco Socarrás que son hermosos. Incluso el famoso trabajo que por eso fue de cierta manera exiliado de Colombia, cuando hace el psicoanálisis no resentido de Laureano Gómez. Algo así. Esas son cosas que se le pueden ocurrir a alguien estando en este contexto. No tan clásica como esperaría un psicoanálisis clásico, y él puede hacer esas cosas. Incluso, ya sabemos que José Francisco Socarrás incursionó en la pedagogía, fue el rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, estuvo en muchos campos. Es decir, no solamente se dedicó a una clínica clásica de 50 minutos en un diván, sino que hacía muchas cosas más. Eso yo creo que hace parte de nuestro estilo de pensamiento. O, ahora voy al que más me gusta a mí, que yo siempre lo admiro, cada vez que hablo de él, como que se me iluminan los ojos, es a Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta, que fue capaz de hacer confluir el marxismo, el psicoanálisis, el arte, la literatura y la educación. Es decir, José Francisco Socarrás
es difícil ubicarlo. Sabemos que le gustaba el psicoanálisis, incluso practicó psicoanálisis durante tiempo. Dicen algunos que no le fue muy bien, pero bueno, eso no importa. Ese chisme, esa anécdota. Pero hizo eso. Hizo también, trató de unir marxismo y muchas cosas más. Yo creo que no le hemos dado la importancia al pensamiento de Tenedor Zuleta. De pronto los educadores algo, lo he escuchado que lo admiran mucho, pero en psicología nada y en psicoanálisis parece que menos, algo así. Lo que pasa es que el elogio de la dificultad, por ejemplo, es todo un poema. Es de los textos más maravillosos que yo he leído en mi vida. Pero no es freudiano, ni es psicoanalítico, pero, eso es nietzscheano. Sí, pero, a ver, hay una fuerza ahí. A ver, ¿qué más dificultad que practicar psicoanálisis? ¿Qué más dificultad que escuchar a alguien? Es más, el psicoanálisis no es una terapia o una práctica, como quieran llamar, bueno, yo le llamo práctica más bien, no es una práctica de éxitos. El psicoanálisis es una práctica del fracaso. Pero ahí se me viene a la mente, yo a veces digo entre chis y chanza, que de la frase de nuestro famoso filósofo que se llama Francisco Pacho Maturana, que nos decía que cuando la gente decía esa frase, la gente se llama a reír, perder es ganar un poco. Yo creo que eso es la práctica psicoanalítica. Perder todo el día es ganar. Bueno, ahí se me ocurre que perder ganar un poco es una frase hegeliana. Sí, porque la expresión a lo que convoca de alguna manera es a la castración, no a la resignación. Claro, cuando digo perder no es una resignación, claro, perder es, en esa pérdida tú vas a construir algo, vas a crear algo. Y Zuleta era eso, y el orden de la dificultad era eso. Yo creo que eso es freudiano, es decir, Stanislaw Zuleta era freudiano hasta sin quererlo, algo así. Yo creo que ahí está, claro, un freudiano repitiendo lo mismo de Freud, o lo que las escuelas dicen que decía Freud, sino un freudiano en su pensamiento, algo así. Claro, llevado a un contexto entre bayuno, paisa, algo así, porque eso era Zuleta. Sí, hablemos de eso. Habíamos pensado que este país, Colombia, que es un país de regiones, en un rapto más de poesía que de medicina y de psicoanálisis, pero inspirado en el psicoanálisis, encontramos una vez una diapositiva en el texto de don Andrés Bello. Don Andrés Bello es paisano del Caribe, de alguna manera, porque él nació en Caracas. Lo que pasa es que hay un pueblo que se llama Andrés Bello, Antioquia. Pero don Andrés dice que el subjuntivo es la forma verbal del deseo. Pensando así en esa universalidad de don Andrés Bello, me topo con una idea lacaniana de que los tiempos compuestos en la gramática dan cuenta de la realidad del deseo cuando el sujeto está haciendo su análisis, cuando el analizante está hablando, porque en psicoanálisis no hay paciente, hay un analizante y un analista que escucha. Y entonces pensé, ¿será que Colombia, para que encuentre su verdadero deseo, tendrá que aprender a subjuntivar? Porque este es un país de imperativos, ¿cierto? Y tal vez, hablando de Cali, Medellín, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, de todas esas ciudades y de todo ese universo de ciudades que tiene Colombia, ¿cuál sería como la más imperativa? ¿Cuál es de todas estas ciudades, dónde es que predomina el imperativo y tocaría ponerlo más en términos de la subjuntivación, teniendo en cuenta que el subjuntivo aparece cuando el sujeto emerge en la duda? Dices, yo no creo que, para las personas que no están familiarizadas con este universo de la lingüística en psicoanálisis, si uno dice, yo creo que todos los monumentos de Lao Tse son milagrosos, eso es un afirmativo en presente indicativo, pero yo no creo que las imágenes de Lao Tse sean milagrosas. Esa subjuntivación, ese sean, con ese que adelante, que pone en duda todo, que no se ve mucho en estas ciudades de Colombia, sino que la gente cada día afirma más, cada día es más religiosa, cada día es más sectaria, cada día es más imperativa. ¿Qué tanto podemos esperar desde
perspectiva psicoanalítica. Que no. este país dé un vuelco a la duda, a la subjetivación, del discurso. Y bueno, yo creo que es algo característico no de una ciudad, pero muy colombiana, muy latinoamericana, pero también fue la manera como nos conquistaron a punta de certezas. Y yo creo que por ahí es, bueno, y viendo la pregunta más, a mí se me ocurre ahora, si bien la cultura paisa, yo te dije que mi papá había nacido en Medellín, en un barrio muy de Medellín, yo creo que esa cultura paisa, si bien tú vas a Medellín, ves una ciudad hermosa, limpia, parece que todo funcionará bien, se me ocurre ahora Medellín como ejemplo, sí hay un imperativo ahí muy fuerte. ¿Y por qué lo digo? Por ese discurso que se llama la berraquera paisa, algo así. Que bueno, la berraquera paisa se generalizó, ahora es la berraquera colombiana, algo así. Eso lo podemos ver en casi todas las ciudades de Colombia, en todos los contextos colombianos. Pero en esa berraquera paisa que le ha permitido construir una ciudad muy hermosa, muy bonita, con muchas cosas, como le llamarían civilizadas o avanzadas, sigue habiendo una violencia muy fuerte. Todavía uno va a los datos, porque en Medellín, una ciudad como Medellín, se siguen matando tan frecuentemente y no han podido parar a pesar que han construido una ciudad muy hermosa ese tipo de violencia. Cuando tú me dices eso es imperativo, a mí yo siempre lo traduzco como super yo. Siempre se me ocurre el término freudiano de super yo, es decir, ese que te ordena gozar, decía Lacan esa hermosa frase. ¿Y gozar qué es? Gozar se puede llevar en esa subjetividad o en esas relaciones en un contexto como el de Medellín o cualquier ciudad de Colombia, se puede llevar como matar al otro, algo así, porque en ese matar hay un goce que no se puede frenar a punta de pavimentar calles, hacer bibliotecas. Yo creo que eso es importante, pero no es fundamental. Yo creo que hay una diferencia entre fundamental e importante. Debe ser importante que los gobernantes en Colombia piensen en eso, en cómo pavimentar calles, hacer parques, pero también hay que pensar en más allá, incluso la otra solución es la pedagogía. Sí, la pedagogía puede ser importante también, pero ojo, aquí hay algo que tiene que ver con ese impulso de goce, que es de esos imperativos que tú llamas, que es aniquilar al otro. Claro, es la pulsión de muerte ahí en todo su sentido, llevándola al extremo como... Yo creo que ese problema en Medellín se ve mucho, pero también se ve en todas las ciudades de Colombia. Sí, pero en Cali hay un fenómeno cultural diferente y ahí se tomó fue el elemento de la danza, el baile, la salsa y convertir eso en un fenómeno cultural. Digamos que en Medellín hay otra historia, en Barranquilla hay otros elementos y Bogotá. Yo creo que lo que ha permitido de cierta manera en Barranquilla, por hablar de otro ejemplo, de que ese imperativo no sea tan fuerte, fue esos elementos de carnaval, esos elementos que de cierta manera son sublimatorios, de cierta manera. El problema es cuando yo a veces veo el carnaval es un elemento muy importante en nuestra cultura barranquillera y que ha permitido de cierta manera no matarnos tanto, algo así. Pero ojo, el carnaval, bueno, ahora sabemos que el carnaval se volvió un elemento mercantil, pero el carnaval como que en su lógica de sublimar esas pasiones o esas pulsiones, pasiones me acordé de Spinoza, pero las pulsiones freudianas, algo así. Sí. Entonces yo creo que eso es importante. Medellín, no sé si tuvo ese elemento, a ver, los más que son historias diferentes. Medellín, ¿cómo se construyó en el siglo pasado? Se construyó por todos esos desplazados que venían huyendo de toda esa violencia, y fue una ciudad como que no tuvo un momento como de pensar qué hacer con eso. Y yo creo que si otra vez volvemos a la historia de Macondo y García Márquez, si uno no hace algo con esa repetición de un negocio, eso termina en muerte, siempre, en aniquilamiento. Yo creo que es hora en Medellín me acordé que hay unos psicoanalistas trabajando esas cuestiones de psicoanálisis, de cómo utilizar la herramienta psicoanalítica para hacer algo con eso. Y hay gente haciendo, por eso que los psicoanalistas de Medellín, algunos no todos, pero algunos están trabajando eso de las relaciones de sujeto-sociedad desde el psicoanálisis. La sociedad, eso que llaman ellos la sociedad paisa o Medellín, Antioquia, pero también pensando Colombia. Yo creo que también esos elementos. En Cali hay otros elementos, yo creo que cuando uno va a Cali parece muy caribeña, algo así. Es una ciudad, a pesar que queda en el Pacífico, pero sí sigue siendo una ciudad muy caribeña con ciertos elementos que uno puede ver muy cercanos a Barranquilla o cualquier ciudad de la costa, Santa Marta, que permite también otras cosas. Lo que pasa es que también aquí estamos hablando un problema, hablando de subjetividad.
No solamente estamos hablando de una violencia muy colombiana, también estamos hablando de cierta violencia que también en los últimos años se ha recrudecido por todas las exclusiones de unas políticas económicas que se pueden traducir como capitalismo neoliberal. Eso también como que ha disparado muchas cosas. Ojo, no estoy diciendo que antes no había una violencia, pero era otro tipo de violencia. Lo que estamos viendo ahora son las respuestas subjetivas de una violencia política y económica que cada vez se hace más fuerte y que excluye más, que ese es el problema del neoliberalismo, que excluye. En su afán de homogeneizar, excluye. Que son como que dos cosas que hay que tener en cuenta ahí. Es el discurso del capitalismo, sí, de que de alguna manera ha cultivado Zizek. Claro, que lo que plantea es un individualismo extremo, ese es el problema del capitalismo neoliberal, un capitalismo extremo que es sálvese quien pueda. Claro, en unas lógicas que si tú no haces lo que ciertas cosas, te vas excluyendo poco a poco. El problema es que no depende solamente de uno hacer esas cosas, depende también de unas lógicas sociales, estructurales, económicas, políticas, donde cada vez se excluyen más. ¿Y qué te toca hacer? Salvarse como pueda. Salvarse como pueda es llevarte por encima cualquier lógica comunitaria con el otro, algo así. Cuando yo empecé a estudiar psicoanálisis tenía 16 años y mi mentor espiritual era marxista. El profesor Palacio me dijo en el bachillerato de la Libre Fadul: tenga cuidado con ese señor, que él es el mesías del individualismo burgués. Se refería a Freud. Y donde yo le decía, estoy fascinado con su carta del bachillerato y su admiración y su goce con Dostoyevsky, porque yo soy dostoyevskiano desde que estaba niño, a los 12 años, entonces no entiendo de qué me está hablando. Y me decía que era el individualismo, pero cuando el psicoanálisis apunta al sujeto en un universo capitalista donde el plan capitalista es convertirnos a todos en una especie de masa amorfa que compre y consuma, el psicoanálisis rescata al sujeto, esa especie de yo. ¿No es también una cosa egoísta el psicoanálisis? Entonces, ¿no es entonces una cosa capitalista o es un síntoma mismo de ese capitalismo? Claro que Freud era un burgués, claro que sí, pero ¿qué más podía hacer Freud? A ver, en el siglo XIX y siglo XX. Es más, yo a veces digo... pero Lacan dice que todos somos proletarios. Yo lo que veo es la genialidad de Freud es mostrarnos un síntoma. Y era parte de ese síntoma, algo así. Pero en vez de quedarse dando vueltas alrededor del síntoma, que podía elegir, Freud tenía todo el camino para ser un médico de la Viena del siglo XIX, comienzo del siglo XX, exitoso, porque podía ganar mucho dinero atendiendo pacientes, dedicarse a su vida burguesa, y eligió el camino diferente. Dedicarse a una cosa que nadie creía y ser excluido. Y en esa exclusión, bueno, se excluyó de su misma condición, pudo mostrar y escribir y hacer una práctica que mostraba el síntoma de esa cultura. Es decir, el síntoma de un capitalismo que estaba ya comenzando a gestarse a finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que va a ser este capitalismo que tenemos en el siglo XXI, algo así. Yo creo que si eso, no, decir que era un burgués, a mí me parece también como que un peyorativo que no contribuye a... el ideólogo del individualismo burgués. Yo creo que... sí, claro, uno puede utilizar la teoría psicoanalítica como hizo el sobrino político de Freud, Bernays, precisamente el sobrino de su esposa, y irse a Estados Unidos y hacer mucho dinero utilizando la teoría psicoanalítica para vender cosas, como hizo Bernays, precisamente el señor Bernays en Estados Unidos. O sea, claro que sí, pero yo creo que lo que denuncia el psicoanálisis es precisamente eso. Algo no funciona ahí. Algo no funciona en ese individualismo, algo no funciona en esa cultura, algo que se está construyendo en ese siglo XIX, comienzo del siglo XX, algo anda mal y hay que escucharlo. Lo que pasa es que yo lo estoy provocando es para la teoría política, porque yo sé que usted es experto en teoría política y además psicoanalista, y me quiero ir a una próxima pregunta que tendría relación con Barranquilla, y es el fenómeno barranquillero de dos figuras que hay en la ciudad que son opuestos, no sé si complementario llamarlo así dialécticamente, pero ve uno dos especies de rockstar. En una época el cura Hoyos, que arrastra a toda una masa popular con un discurso, justamente en algún momento la famosa pistola que le hizo el cura a Char,
y la historia se da la vuelta y hoy en día el joven Delfín de la familia Char es un alcalde que es un rockstar. Anda en cachucha y tal. Baila salsa como si baila salsa en la troja, el bailaba en el Rincón Latino. Entonces yo no sé si nos vamos a una nueva pregunta, porque entonces nos obligaría, si no puede ser una pregunta realmente de divulgación universal en estos momentos, para no comprometernos con cosas tan locales, que quede testimonio histórico de que sí sabemos qué pasa en Barranquilla, o por lo menos no lo sabemos, pero sospechamos que algo pasa en esta ciudad tan particular, la suya y la mía, porque yo vivo aquí también.